días para todas las personas que nos acompañan en un nuevo en vivo de uno de cada estantería, una nueva lectura. Bienvenidas y bienvenidos quienes nos están viendo a través de Twitch en vivo y en directo, y también quienes nos verán en repetición en nuestros videos de YouTube. Y como todas las tardes, saludamos a nuestra creadora, directora y fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola Iván, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que, como bien dices, nos acompañan, ya sea en directo a través de nuestra señal en Twitch o a quienes nos acompañarán luego en nuestras repeticiones en nuestro canal de YouTube. Hoy con una nueva lectura, cuéntame cómo estás el día de hoy. Bueno, pues listo para escuchar esta historia que nos traes, para que nos cuentes a qué región de Colombia nos vamos a desplazar el día de hoy, quién es nuestra autora invitada y pues bueno, qué nos vas a contar el día de hoy. Bueno, no, pues muchísimas gracias. Sí, hoy tenemos una lectura todavía. Bueno, recuerden que estamos llevándoles, o bueno, estamos recorriendo nuestro país, Colombia. Con una lectura de cada uno de los departamentos. Nos encantan las cosas, uno de cada cosa. Entonces, seguimos en la región atlántica. Hoy vamos a leer algo de una escritora muy joven, pero también muy reconocida. Ella se llama Margarita García Roballo. Ella nació en el año de 1980, es cartagenera y pues digamos que es una de las voces más importantes ahorita en la literatura colombiana. Ella ha escrito novelas, también se especializa en escribir cuentos y pues digamos que sus obras están en varias antologías. La historia que seleccioné para el día de hoy está en un libro muy, pues muy curioso. Se llama, de hecho fue uno de los primeros libros de ella y se llama Hay ciertas cosas que una no puede hacer descalza, y justamente el cuento que les voy a leer es el que le da nombre al libro. Eh, como les decía, es un libro muy particular porque son relatos que protagonizan mujeres. Entonces, cada relato está pues nombrado. Después pues está nombrado por su protagonista. Entonces, bueno, digamos que hay algunos publicados por ahí en internet. El de hoy se llama Beatriz y, como les digo, es el que le da el nombre al libro. Según leí, pues estos cuentos están relacionados, pero digamos que si se leen independientemente, pues también se pueden entender. Entonces, no sé qué te parezca esta autora, qué te parezca esta historia que nos plantea. Súper, ya en alguna ocasión habíamos leído un experimento similar, pero de otra autora, no era una autora colombiana. Entonces, pues bueno, chévere ver con qué propuesta nos sorprende Margarita García. Y pues nada, somos todos ojos y oídos para que nos cuentes esta historia. Claro que sí. Entonces, bueno, como les decía, este cuento se llama Beatriz, se encuentra en Hay ciertas cosas que una no puede hacer descalza, por la autora colombiana cartagenera Margarita García Roballo. Y dice así: Beatriz llegó temprano al banco. Le pareció que para ese trámite en particular estaba bien ser el primer cliente del día. En otra persona, quizá se habría visto como un síntoma de desesperación, pero ella se cuidaría muy bien de que ese no fuera su caso. Saludó al guardia de seguridad con una sonrisa y le preguntó en cuál de los cubículos podía pedir información para un préstamo de vivienda. El guardia señaló uno que decía asesor comercial. Antes de seguir, Beatriz se alisó el vestido y se dio vuelta para mirarse disimuladamente en uno de los vidrios de la puerta de entrada.
Se veía decente, como una mujer atractiva, pero decente, que está pasando por una recesión económica y necesita una pequeña ayuda. Y no es que ella y su esposo no tuvieran con qué comprar una casa, le diría al asesor, pero preferían no usar la reserva porque corrían el riesgo de quedarse ilíquidos, y eso no convenía en estos tiempos. Además, tener un crédito era una manera de mantenerse activos en el mercado financiero. Sí, ya sabía todo lo que diría. Arturo la había instruido y no necesitaba más que su vestido violeta y un peinado que le despejara el rostro. Caminó hasta el cubículo, que por suerte estaba vacío. El asesor comercial tampoco estaba, pero igual ella se sentó, cruzó las piernas y se pasó la mano por el pelo. Lo tenía peinado en una cola floja que, en caso de necesidad, ella se soltaría con mucha discreción y su interlocutor solo notaría un leve cambio en el marco de su rostro, que por alguna razón imperceptible para él, Beatriz contaba con que fuera un él, le haría ver más sexy. Fue entonces cuando apareció el asesor comercial, pidió disculpas por su ausencia y se sentó frente a Beatriz. Ella apoyó las manos en el escritorio y se acercó para mirarlo bien. No lo podía creer. «Eres tú, degenerado», le dijo casi murmurando. Se puso de pie y miró a los lados, nerviosa. El asesor comercial se quedó perplejo y a ella le pareció increíble que quizá el tipo no la reconociera, pero no quiso esperar para averiguarlo. Se dio vuelta y caminó hacia la puerta. Iba tan rápido que cuando estaba bajando la escalera del banco que daba a la calle, se le rompió un tacón. Se detuvo, se agachó y trató de arreglarlo, pero no lo conseguía. Temblaba. Maldito tacón, venir a fallarle justo ahora. Se sentó en la escalera, se sacó el zapato y vio que la media también se le había roto. Se sintió el pelo en la cara y hasta un mechón en la boca ensalivado. En la carrera de salida, seguro que la hebillita se le había caído. No, menos mal la tenía todavía en una punta del pelo porque era la única hebillita lila de la nena. Y a ese desgraciado, ¿por qué se le ocurrió ser asesor comercial? Beatriz se echó a llorar, se tapó la cara con las manos. Entró en un ataque que no sabía cómo parar. Sacó su celular. Habría querido llamar a su psicóloga, solo que no tenía. Antes sí, había alcanzado a ir 3 veces por semana a terapia, pero un día Arturo le dijo que la terapia costaba lo mismo que un mes de pañales y que ella no podía ser tan desconsiderada. Entonces Beatriz, en un ataque de consideración, la dejó del todo y compró pañales como para 3 meses. Un bar, pensó, sería el único escenario posible para pasar el duelo. Hacía siglos que no se tomaba un whisky. Dio saltitos hasta la vereda, alzando su pie desnudo, y paró un taxi. El chofer se bajó para ayudarla. Le preguntó si estaba bien y ella le dijo que se había doblado el pie, que quizá estaba fracturado, y apretó los labios, como si estuviera conteniendo un quejido de dolor. Él le pidió que se apoyara en su hombro. «Úseme de muleta, señora». En el taxi se puso de vuelta su zapato plano, guardó el taco en la cartera y le dijo al chofer que la llevara al bar Flowers. Él la miró un poco desconcertado. «¿No va usted al hospital, señora?» «Sí, claro, pero antes me veré con mi esposo. Él me va a llevar». Una fractura no debe esperar tanto, señora. Usted disculpe». «Tiene razón. Mejor lléveme al hospital». Pensó que ese señor era muy amable y para qué desairarlo. Le sonaba el celular. Era Arturo, pero no contestó. Se excusó diciendo que no identificaba el número. El chofer asintió. En la vereda del hospital tuvo que convencerlo de que podía llegar sola hasta la sala de urgencias, y cuando vio que el auto doblaba la esquina, paró inmediatamente otro taxi. Le pidió que la llevara al Flowers. Esta vez le dijo al chofer que se vería con una amiga íntima que se estaba divorciando. «Está destrozada, pobre», le contó con la voz quebrada. El hombre le hizo un gesto de aprobación por el espejo retrovisor. El bar estaba vacío. Se sentó en la barra, pidió un whisky y se miró las uñas de las manos. No pudo encontrarles un solo defecto. Se las había arreglado el día anterior. Escogió el esmalte lila, por supuesto. ¿Quién lo iba a creer? El tal Carlos de asesor comercial. Habráse visto. No había cambiado nada. Tenía menos pelo, eso sí, como Arturo. Beatriz lo había reconocido perfectamente. Si hasta le pareció estar viendo su cara asquerosa en esa fiesta donde tuvo la desgracia de conocerlo. Tenía un recuerdo casi nítido de esa noche. Se acordaba de que había tomado vodka con naranja.
Se acordaba de que en esos días andaba de pelea con Arturo y se le daba por cantar canciones de despecho. Para ti no tengo amor, no, no. Se acordaba de que todos la rodeaban como a una reina y le hacían el coro y la aplaudían. Se tragó el whisky de un sorbo largo. Le gustaba la sensación del líquido frío bajando por su garganta. ¿Otro? El barman le sirvió más. Era un negro muy fornido que la miraba de reojo mientras limpiaba una copa por dentro con la mano envuelta en un pañuelo rojo. Beatriz bajó la cara y el tipo le preguntó que en qué pensaba. Ella sonrió tímidamente, volvió a tomar whisky y se sintió que la cara se le calentaba. El negro dejó la copa limpia sobre el mostrador y agarró otra de muchas que había en una pileta. Metió dentro su mano roja y la movió delicadamente. Beatriz admiró la meticulosidad con la que el negro limpiaba las copas. Arturo siempre le recriminaba a ella que los vasos no le quedaban limpios, tampoco los platos o los tenedores. Antes de empezar a comer, revisaba cada uno de los implementos que había en la mesa y decía, tienen grumos. ¿Piensa en cosas tristes?, insistió el negro. Y a Beatriz le pareció que un bar le daba ciertas licencias que un taxi no, y que quizá podría sincerarse con ese hombre que se estaba portando de forma tan considerada. Tomó aire y le aclaró, antes que nada, que lo de Carlos había ocurrido cuando ella estaba peleada con Arturo, su actual esposo, y que ese pervertido, que ahora se hacía llamar asesor comercial, era entonces un completo don nadie. Esos que empiezan siendo el amigo de un amigo y al final nunca se sabe de quién. Porque eso sí, cuando se armó el lío, todos sus amigos lo negaron, que a ese nunca lo habían visto, decían. Y después Hugo, el dueño de la fiesta en la que Beatriz había visto a Carlos por primera vez, recordó que sí, que lo había conocido en el último cumpleaños de Ana. ¿Qué cuál Ana?, preguntó Beatriz. Y Hugo, con su cara habitual de ¿qué carajo me estás hablando?, le contestó que quién dijo Ana, que él no conocía a ninguna Ana. El negro la miraba con una expresión confusa. ¿Me sigue?, preguntó Beatriz. La sigo. Y ella siguió, pero todo eso fue después, cuando ya el daño estaba hecho. La noche de la fiesta todos se querían y se abrazaban y se daban besos en la boca. Porque hubo una época en la que la gente joven se daba besos en la boca con mucha ligereza, y entonces nos sentíamos tan libres. ¡Ja! Una maldita farsa. Beatriz volvió a terminar su whisky. El negro rellenó. Ella simuló no notarlo. El caso es que el tal Carlos estaba loco por mí y me pidió que nos fuéramos a un cuarto. ¿No cree usted que es un pervertido? El negro detuvo el movimiento de su mano dentro de la copa y la miró. Absolutamente. Claro, pero yo le dije que no, lógico, si ni siquiera lo conocía. Todo era muy confuso porque yo estaba un poco bebida y se me daba por soltar carcajadas sin saber por qué. Beatriz soltó una carcajada a la que el negro le hizo coro. Ese negro era tan comprensivo y tan buen conversador, pensó, que podría pasarse toda la vida allí sentada viendo cómo limpiaba copas. Cuando pudo calmar su risa, Beatriz le confesó que al final había terminado en un cuarto diminuto y oscuro acostándose con Carlos, y que, la verdad, nunca tuvo muy claro cómo llegó hasta allí. Nunca tampoco le preguntó a nadie. Hay ciertas cosas que una no puede preguntar, dijo, y se aclaró la garganta. Pero que después vino lo malo, que el tipo se consiguió su teléfono y la llamaba todos los días para invitarla a cenar. Ella le decía que no, que muy amable, que tan caballero, pero que con los días el muy sucio empezó a dejarle mensajes groserísimos en la contestadora y siempre terminaba gritando. Beatriz se paró en seco. El negro había acumulado varias copas limpias en el mostrador y ahora estaba apoyado de codos en la barra, con la cara muy cerca a la de ella. ¿Qué gritaba?, le preguntó, mirándola fijo, sin pestañear. No bien recordó lo que ese desgraciado le gritaba por teléfono, Beatriz sintió rabia. Sintió tanta rabia que pensó sería capaz de volver a ese banco, acercarse a su cubículo y romperle la cara con su único tacón bueno. Fijó los ojos en su vaso vacío y le repitió al negro, en un murmullo, lo que Carlos dejaba grabado en su contestadora. Una vez más, por favor. Una sola vez por atrás. Hubo un bache breve de silencio que el negro rompió con una carcajada estruendosa. Beatriz lo miró sorprendida, pero luego sintió ganas de reírse. Se echó a reír. El tipo le sirvió más whisky. Ella se lo tomó, pidió más, siguió riéndose. ¿Y?, preguntó el negro, todavía entre risas.
Beatriz se abanicó la cara con las manos porque tenía mucho calor. Luego se soltó su cola de caballo delicadamente y guardó la hebillita en la cartera. Le pidió al negro que se acercara más y el tipo lo hizo. Sus labios casi rozaron los de ella, pero Beatriz lo esquivó y se fue directamente a su oído. El negro olía a perfume y a humo y a whisky. Todos esos olores juntos le gustaron. Y le juro por mis hijos que ese desgraciado nunca jamás cumplió su objetivo. Beatriz se apartó, se alisó la falda con las manos, se irguió en su banqueta. Esta vez el negro asintió muy serio, volvió a sus copas y ella, sintiéndose más aliviada, decidió contarle el final de la historia. Le dijo que después el tipo se aburrió de llamar y que ella volvió con Arturo, y que a los 2 meses quedó embarazada y decidieron casarse. Hicieron una gran fiesta, con muchos invitados. Ella estaba tan emocionada. Si es nene Luis, si es nena Carmen, como la abuela. Le dijo que les decía a todos y que sí le querían tocar la panza. Entonces llegó el imbécil de Hugo, abrazado a un oso de peluche gigante y con el tal Carlos, que apenas vio a Beatriz, se le tiró encima. Una vez más, diosa, una sola vez por atrás. Beatriz lo empujó, pidió auxilio y sus amigos se acercaron a apartarlo de ella. Arturo se quedó paralizado en el medio del salón y ella, cuando pudo zafarse del tipo, intentó llegar hasta él. Iba empujando a la gente que se acercaba a preguntarle, hipócrita, que quién era ese animal. «¡Es Winnie Pooh!», gritaba Hugo y bailaba con el oso. Arturo caminaba de espaldas y miraba a Beatriz, desconcertado. Se alejaba de ella y murmuraba, «¿Una vez más?», hasta que se dio vuelta y se fue. Ella quiso correr detrás, pero se resbaló y toda la gente se le vino encima. «¡El bebé!», gritaban. En una esquina del salón, Beatriz había visto por última vez al tal Carlos. Estaba tirado en el piso como un pordiosero, abrazado a la pantorrilla de una mujer desconocida. Hacía un buen rato descubrió Beatriz que nadie decía nada. El negro había terminado con sus copas. Estaban todas juntas, impecables, formando una hilera en uno de los estantes. Ella se sentía tan mareada que no podía fijar los ojos en ningún punto. Sonó el celular. Era la tercera o cuarta vez, le parecía. Abrió el bolso y buscó el teléfono durante un rato que le pareció exageradamente largo. Cuando lo encontró, había dejado de sonar. Tenía 6 mensajes. ¿Otra vez su marido?, preguntó el negro, sentado frente a ella, tomándose también un whisky. Sí. Beatriz se paró del banco y se acomodó el vestido que se le había subido demasiado, y quizá, no estaba segura, dejaba ver algo más allá de sus muslos. Marcó al buzón de mensajes apoyándose en la barra de perfil. El negro también se puso de pie. Con el rabillo del ojo, Beatriz lo vio empinarse y pasear la mirada por sus piernas hasta llegar al culo, donde se quedó fijado y sonrió. Ella no podía moverse. El bar se había convertido en la nave hula hula del parque de diversiones, la que pone a prueba la fuerza centrífuga. Trataba de seguir lo que le estaba diciendo Arturo, que cómo le había ido en el banco, que la abuela no podía cuidar a los niños, que esa noche él tenía que salir, que volviera a la casa de una puta vez, que lo llamara. Pero ella no podía llamarlo. Claro que no. ¿Qué le iba a decir? Que se había ido del banco sin ningún préstamo, pero que después se había zambullido en un pozo infinito de whisky con un hombre oscuro, visiblemente obsesionado con su trasero. Colgó. Miró a su alrededor. El bar seguía vacío. El negro cada vez más cerca. ¿Le dijeron algo malo?, le preguntó. Beatriz negó con la cabeza y apoyó los codos en la barra y se presionó los ojos con los dedos. Vio puntos de colores. El negro le agarró las muñecas con sus manos enormes. Tranquilícese, señora. Su marido no puede ser tan troglodita. Si usted le explica lo que pasó en el banco. No, lo interrumpió ella, zafándose cuidadosamente, alzando el dedo índice y ostentando su preciosa uña. Hay ciertas cosas que una no puede explicar. Después abrió su cartera, miró dentro y vio que no tenía dinero suficiente. Había llevado unos pocos billetes y la tarjeta de la cuenta de los niños, que tenía estrictamente lo de las matrículas del jardín. Alzó la cara. ¿Pero qué le pasa, señora? Está pálida. ¿Quiere agua?, dijo el negro, y se dio vuelta. Agarró una copa del estante y sacó una jarra de agua de la nevera. Beatriz empuñó los billetes que tenía en la cartera, los puso sobre la barra y salió casi corriendo, así coja como estaba, porque temió que el negro la siguiera. El corazón le latió tan rápido que tuvo que pararse en la esquina, apoyar las manos en las rodillas y tomar aire.
Enderezó la espalda y estaba a punto de seguir caminando cuando descubrió su reflejo en el vidrio de una vitrina. Tenía el vestido arrugado, el pelo revuelto y el rímel chorreado, dibujando en sus mejillas dos grandes cicatrices negras. Se alisó la falda del vestido, se amarró la cola de caballo y después de aspirar y botar aire lentamente, sacó la tarjeta de los niños. Debía regresar al banco, estaba claro, pero antes tendría que pasar por una tienda y comprarse unos lindos tacones violeta, porque, se dijo y se sintió por fin tan lúcida, hay ciertas cosas que una no puede hacer descansa. ¿Qué te pareció? Oh, pues una historia, no sé cómo, no sabría cómo definirla, como está entre como una especie de humor negro, me pareció por algunos momentos. Eh, es una historia que tristemente podría ser una historia muy cotidiana. Digo Ujú, tristemente por el lado de pues como las miradas morbosas, el tipo este que la persigue y la emborracha en una fiesta, son cosas que suelen pasar ujú, mucho. sí, Pero también está como la parte de una historia muy común y corriente de, no sé, el día que está viviendo una persona con sus altas y sus bajas. Entonces sí, me dio como una sensación medio agridulce. Por momentos era como un poco graciosa la situación, en otros momentos parecía mucho más seria y delicada. Y, uh, pero en general la historia me pareció muy interesante, muy atrapante. A pesar de que es una historia como sin muchos aspectos fuera de lugar, fuera de lo común. Pues una mujer que va a un banco y después se va a un bar y ya, ¿no? Como que no avanzamos mucho más de esos dos escenarios. ujú, Sí podemos ver a través de esta interacción de esta mujer con distintos hombres, podemos ver muchos matices de ella y muchos matices de el contexto en el que está inmersa, ¿no? Una cosa es su relación con el tal Carlos, otra cosa es su relación con el esposo, otra cosa es su relación con el barman, y pues vamos viendo cómo cada una de estas interacciones van sacando cosas diferentes de ella. Entonces me pareció muy interesante esa exploración de este personaje de Beatriz a través de esas tres interacciones diferentes. ¿A ti qué te pareció? ¿Cómo lo viste? wow, bueno, no, pues digamos que sí, me pareció una historia pues muy cotidiana, como bien lo dices. Digamos que tuve la oportunidad de leer algunos otros de los otros relatos que están ahí, que en total son 9. Y sí, digamos que son pequeños fragmentos, pero que también son muy dicientes, ¿no? Digamos que sin entrar de pronto en el tema de que si son feministas o no, porque bueno, digamos que cuando se busca este libro, pues sí tiene pues tiene una descripción así como de ese tipo, pero digamos que sacándolo de ese cuadro, sí, digamos que me parece un relato pues bastante realista. Hay muchas cosas colombianas ahí, no solo en el lenguaje que utiliza, sino también pues en la misma situación, ¿no? Y pues digamos que sí, en el caso de si lo vemos desde una perspectiva de pronto bueno, es una mujer escribiendo a otra mujer, sí creería que pues son situaciones que bien se podrían vivir. Es decir, esto no está como en un plano pues elevadísimo o algo así. No, sí siento, sí que es la historia de una mujer. Hay una historia que está contada ahí atrás, ¿no? Y es como, bueno, la relación con el esposo, el hecho de que aún habiendo pasado semejante cosa el día de la fiesta, pues no sé, digamos que él lo hubiera
preferido pues, que él se hubiera casado con ella igual y que hubieran formado una familia y esto, pero vemos que ahí hay una historia subyacente que pues es la historia de su matrimonio, de por qué tiene que ir a pedir un préstamo y bueno, pues la desgracia, yo creo que es un punto de partida muy interesante, ¿no? Encontrarte con alguien que no quieres volver a ver en la vida, ¿no? Y creo que si uno se pone en el lugar de este personaje, pues sí, es una situación horrible y encima le siguen pasando situaciones más feas, ¿no? Cuando quiere de pronto verse mejor y todo, pues bueno, le pasan estas cosas, ese tema de romperse el tacón, pues digamos que puede sonar muy a película como tal, pero sí siento que es también muy cotidiano, ¿no? Y que justo cuando quieres hacer mejor las cosas es cuando peor te salen, ¿no? Y creo que eso, pues fuera de géneros, pues le puede pasar a cualquiera, ¿no? Sí, total. Teniendo en cuenta un poco eso que mencionas de cómo se ve ella y de esas circunstancias que está viviendo, me dio la impresión y quería preguntarte si a ti también te da esa impresión o qué opinas al respecto, de que hay una especie de tema central en la narración que tiene que ver con la sexualidad y con la sensualidad vistas desde Beatriz y cómo esa percepción cambia radicalmente cuando se pasa a la visión de un hombre, que es algo que nosotros hemos estado charlando en otros ambientes, y es cuando, por ejemplo, lo que tú mencionabas al inicio, aquí tenemos a una mujer escribiendo a una mujer, pero cuando es Ujú. un hombre, por ejemplo, escribiendo a una mujer, solemos darnos cuenta que las visiones de estos temas, por ejemplo, siguen siendo muy masculinas, no, como que uno piensa es una mujer vista desde los ojos de un hombre, eso no es, esa descripción que me están dando no es la de una mujer como no sé, como tú como mujer te la imaginas, sino que es una mujer desde los ojos del hombre. Aquí tenemos Ujú, la situación de una mujer a los ojos de una mujer, pero también esta ujú. mujer se da cuenta de cómo esos hombres la ven a ella y por eso es que el cuento me dio esa sensación de como de agridulce en ciertos momentos, porque arrancamos con un relato de sensualidad. Ella está vestida para ir a pedir un préstamo para facilitar que ese préstamo se lo den porque pues voy bien vestida y bonita y con la cara limpia y como con un asunto de coquetería que también tristemente se percibe como un tipo de lubricante social en muchas esferas. De Ujú. pronto si me voy bien arreglada y le hablo bonito a esta persona, me dan el préstamo más fácil o me dan una mejor tasa de interés o consigo un descuento o bueno, cualquier cosa. Y esa Ujú. intención está explícita y ella dice en algún momento espero que sea un hombre el que me va a atender porque si no me arreglé para nada. Sí. Pero es visto o siento que no está escrito como si fuera una cosa sexual, en el sentido de es que ella quiere ir a levantarse al prestamista, sino desde un Ujú. punto de vista sensual. Ella quiere atraer su atracción, quiere atraer su atención, quiere resaltar ante esa situación. Y es donde entra de pronto un poco la mirada femenina del asunto. Por Mm. otro lado tenemos lo que le pasa con este personaje cuando nos cuenta la historia de qué fue lo que pasó en la fiesta, que ya es una Mm. cuestión también en cierto aspecto desde el punto de vista de ella es sensual, como pues nos estábamos riendo y estábamos tomando y pues yo pensé que la estábamos pasando bien y ya. Y cuando vemos lo que pasa finalmente con este hombre nos damos cuenta que el tipo estaba pensando en otra cosa completamente diferente. Y la manera en la que la aborda constantemente también es muy diferente a la manera en la que ella lo percibe. Ella lo ve como algo grotesco, como que no lo quiero volver a ver, no se me aparezca. Y el tipo lo vemos con una Mm. obsesión sexual muy fuerte ahí también. Y algo Ujú. similar ocurre con el barman, cuando pues ella nos lo describe como un buen conversador, a pesar de que el tipo no dice absolutamente nada, sino asiente o se ríe Sí, o ya. Para ella es un sí. excelente conversador y una persona muy amena.
se le acerca para hablarle un poco más al oído y desde el punto de vista de él es como, ya, la maté, esta vieja quiere besarse conmigo, pero la visión de Sí. ella es muy diferente y cuando se da cuenta no, y entonces el tipo se empina y me mira las piernas y me mira la cola, entonces ya como, otra vez volvemos al mismo cuento, entonces... ¿Qué te pareció esa visión o si te pareció distinta a lo que estoy describiendo de lo que pasa con Beatriz? No, de hecho es muy interesante, pues digamos que yo sí siento que hay como una cierta, es lo que tú dices, una cierta intuición de ella. Digamos que siento que para este personaje, y bueno, estoy aquí como especulando por la información que está como al lado o subyacente a lo que ella nos cuenta, y es que parece que para ella, digamos que, bueno, yo siento o especulo que fue ella al banco, pues porque Arturo, su marido, piensa que así lo van a conseguir más fácil, ¿no? Entonces, en un primer momento, yo siento que es un poco el tema de que él la utiliza y ella se deja utilizar, o bueno, digamos que ella concuerda con esa idea. Entonces, bueno, digamos que acepta un poco ese uso de esa sensualidad de la que hablas, ¿no? Entonces, ok, pues si es para los dos, y si tengo que hacerlo y verme bonita y todo, pues bueno, listo, hagámoslo. Pero digamos que también veo como un cierto código, o no sé si podríamos llamarlo un cierto código moral, que es no traspasar ciertos límites, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ella estaba buscando los billetes para pagarle al del bar, en algún punto pensé como, no, pues ya, diga, y como el marido la había tratado tan mal por teléfono y todo, dije, no, pues ya, no sé, se va a acostar con el barman o algo así. Pero no, digamos que tenemos ahí cierto código como de no pasar de eso, ¿no? Como que para ella está bien hasta cierto punto usar su imagen, ser admirada, tal vez, usar ciertos trucos como el tema de entonces llevar el pelo medio suelto para que si me dicen que no o algo, pues bueno, me lo suelto. O sea, como esos trucos que podría usar para, y que de pronto ya ha usado para conseguir lo que quiere, pero está tras un fin que no es egoísta, ¿no? Siento que el marido tiene un papel muy importante, siento también que pues ella está pensando también en una familia y lo vemos nuevamente cuando el barman se acerca mucho a ella, que parece que se van a besar y esto y ya le habla de los hijos, ¿no? Entonces es como un cierto código de no voy a pasar o sea, me pueden ver como esto, pero no lo soy. Y sí, digamos que también ese sentido, pues no sé si llamarlo femenino, porque bueno, digamos que uno como ser humano pues puede intuir muchas cosas, pero bueno, digamos que sí, uno ya sabe cómo a qué va un tipo, por ejemplo, si empieza a mirarte así, digamos que más que todo, pues no sé, yo me pongo en la situación de estar así, no sé, como con un vestido muy corto, el tacón roto, el pelo vuelto nada y encima con tragos en la cabeza. Y pues que te estén mirando así, entonces pues bueno, yo siento que también ella ya sabe como qué es lo que están pensando de ella y todo, y por eso es como su acción final, ¿no? Como que rompe con eso de que bueno, es por la familia y no vamos a gastarnos la plata de los niños en el vestido y en eso porque tengo que volver regia al banco. No puedo permitir que me vean así y voy a conseguir ese préstamo ya como una cosa individual, ¿no? Entonces tenemos pues momentos muy interesantes y pues me parece también que hay lo que te digo, hay una historia detrás de todo esto, que sí, digamos que sí, sí puede verse, es decir, estas acciones pues sí pueden verse como muy femeninas,
Pero sí, concuerdo contigo, son momentos muy, muy interesantes y de pronto las acciones de la protagonista, pues digamos que son entendibles, ¿no? Y son, digamos, no son ilógicas, es decir, si de pronto, no sé, se me ocurre también, como ve que el barman igual le está poniendo cuidado y eso, pues ella dice, ok, no he perdido el toque, entonces, bueno, voy a ir a conseguirme eso que necesito tanto. Pues así el marido la trate mal y bueno, todo lo que pasó en la fiesta y todo eso, además que, digamos que la situación base, que es que este tipo, el asesor comercial, pues es un depravado y esto, pues podría verse como un detonante muy débil, ¿no? Uno diría como, pero pues es ese tipo, de pronto no se acuerda o eso, pero yo sí siento que ese tipo de cosas pues pueden ser detonantes fuertes. Sí, más desde el punto de vista femenino. No, no sé, de pronto tú qué harías en una situación así, ¿no? Que te encuentras con alguien que no quieres ver, pero necesitas a esa persona. No, no sé de pronto cuál podría ser la reacción de un hombre. No sé, por ejemplo, cuál hubiera sido la historia si va Arturo, ¿no? Porque él también conocía a este asesor, ¿no? Sí, de hecho, eso era otra de las preguntas que te quería hacer y es como... es algo que también está muy, muy enquistado en nuestras sociedades, no solo la colombiana, pues en general muchas sociedades latinoamericanas tienen esa percepción y que se ha visto últimamente con muchos casos de denuncias de este tipo. No, pues no, la historia de Beatriz no apunta como a ser, como tú decías al inicio, como una historia así de denuncia o de una carga política muy fuerte, pero sí es algo que sucede mucho en esas situaciones y es como que se tratan de minimizar esos eventos, como que, y sobre todo desde el punto de vista de los hombres, como, no sé, y, por ejemplo, es algo que hemos discutido también mucho nosotros. A mí nunca me ponen problema para ir a una fiesta, por ejemplo, porque Mm. soy hombre. Entonces, como que uno va a la fiesta y bueno, si se toma una cerveza, se toma unos tragos, como que no es grave, si llega tarde no es grave, pues no hay, bueno, aparte de las cuestiones de seguridad de muchas ciudades, pero pues no hay un problema así muy grande. Pero en el caso de las Ujú. mujeres sí. Y, y muchas veces eso se trata de minimizar, como que eh, si una mujer, por ejemplo, en el caso de Beatriz, se siente mal o se siente violentada por una situación que pasó en medio de los tragos en una fiesta como esa que nos describen, como que la respuesta automática es, nada, y no pasó nada, ¿no? Eso es normal, son cosas de tragos. Pero aquí vemos que ella se acuerda muy bien de todo lo que pasó y no le gusta lo que pasó. Entonces, eh, esa, como que es esa diferencia de percepciones o de cómo se abordan estos temas tiene, pues creo yo, una fuerte carga sexista y muchas veces sí se trata como de menospreciar esas sensaciones y esos sentimientos, como que sí, tal vez, yo pensando acá, si ella hubiera ido con el esposo y hubiera pasado la misma situación, tal vez el esposo le hubiera dicho lo que tú te estabas imaginando, como, ay, no pasa nada, o de pronto lo saluda como si fueran grandes amigos, o sí, no, como que eso no se interpreta como que ahí pasó algo malo, o como que ahí pasó algo eh, grave en cierto sentido, no como algo grave así como la catástrofe, pero sí algo grave, algo Mm. que no debió haber pasado o algo que se recuerda de mala manera. Tal Mm. vez para el esposo y para el otro personaje, pues fue una noche y ya, una fiesta, algo que pasó en una fiesta y punto Ujú. ya. Y no le dan tanta tiza al asunto como se suele decir, pero no es cuestión de darle o no darle tiza, sino es cuestión de, pues para, a esta persona sí la afectó y la afectó de alguna manera y nos damos cuenta que la afectó de una manera fuerte porque ya no solamente sale con rabia del banco, ya sale llorando, sale con una sensación muy, pues cómo será de fuerte que no le importa haberse torcido el pie, quiere irse a olvidar lo que acaba de pasar. Ujú. Entonces, sí, yo creo que esas situaciones
eh, como que falta más interiorizar en nuestras sociedades que esas cosas no son menores, que esas cosas sí afectan a la gente. Y muchas veces, que es otra expresión demasiado sexista que se usa, es como, pues, ¿para qué va a llorar por ese tipo de cosas? O por qué se va a lamentar por ese tipo de cosas? Pues ya pasó y no fue nada, entre comillas, no fue nada grave. Pues ya, no importa. Pero sí, Ujú, sí importa. Y hay gente claro. que sí se siente muy afectada por ese tipo de cosas. Y en el caso de los hombres, muchas veces pasa que como que uno no expresa esas cosas precisamente por esa situación. Como que si lo expreso, estoy siendo demasiado niña, entre comillas. Como que si... Ujú. o la otra es irse al otro extremo, es como me le tiro encima y lo cojo a golpes. O sea, no hay puntos medios, como que o lo resolvemos a la maldita sea, o me hago el loco y no, aquí no pasó nada, pero de verdad sí es algo que me puede estar afectando. Entonces, um, como que los dos extremos están siempre ahí en disonancia. Y pues bueno, muchas veces es más aceptado que uno vaya y coja golpes al otro o a la otra porque está como demostrando esa hombría que debería demostrar en un caso de esos. Eh, pero pues sí, son situaciones bien diferentes y que se manejan de unas maneras bien raras. Y completamente de acuerdo, sí, yo creo, además que, por ejemplo, cuando, digamos que siento y se ve mucho, por ejemplo, cuando ella le cuenta al barman lo que pasó, digamos que el texto está puntuado, digamos que te da la sensación de que para ella revelar lo que el tipo le gritaba al teléfono, pues era una situación muy penosa y vemos la reacción de él que se ríe, ¿no? Y de hecho, como que lo sigue recordando con burla cuando la mira, cuando ella se levanta, ¿no? Le mira el trasero y bueno, se ríe, de pronto acordándose de eso que el otro tipo le gritaba. Entonces sí, vemos ahí como una situación en la que obviamente no se está en la misma página, digamos que ya al final pienso que este personaje es, digamos que en cierto modo ingenuo, por así decirlo, y bueno, aparte tiene whisky en la cabeza, entonces digamos que al decir que el barman pues es conversador y es comprensivo y todo, pues digamos que sí, ahí se ve de pronto un poco de ingenuidad, pero también pues también se rescata como esa persistencia, ¿no? Que dentro de todo, dentro de ese mundo, pues que como la ve, como la ha tratado, pues ella sigue, ¿no? Y lo que piensa es como, bueno, pues vamos a seguir y vamos a coger la plata de los niños, así no tenga, pero bueno, vamos a seguir. Entonces sí, digamos que es una historia que da mucho para pensar. Las demás historias pues son, digamos que ocurren como se entrecruzan, las otras mujeres se van cruzando entre cuentos, entonces tú puedes ver, no sé, alguien que pasó, alguien que está por ahí, entonces bueno, se van entrecruzando. Entonces es muy interesante porque pues finalmente todas estas historias van tejiendo como un mismo universo en diferentes contextos, ¿no? Entonces es bastante interesante. Yo pues recomendaría de pronto leer los demás, a ver, bueno, qué otras aristas, qué otras historias nos cuentan, porque pues sí, digamos que de entrada es muy interesante. Y bueno, este lo escogí porque pues fue el que le dio el nombre al libro, pero pues obviamente la invitación es a que lo consigan y pues lean los demás relatos, ¿no? Claro que sí, y pues bueno, antes de cerrar te quería hacer una pregunta cortica con respecto precisamente a la autora y al texto, pues en su globalidad. Ujú, Y es una autora cartagenera, es un texto del departamento del Bolívar. Te ujú. quería preguntar si te parece que esta imagen de Beatriz o de las mujeres que aparecen en este libro
son la imagen de una mujer cartagenera o de una mujer de la costa, porque muchas veces se dice también que, no sé, por ejemplo, la gente de la costa es más desparpajada, es más alegre, es más fiestera, es más carnavalera que, por ejemplo, las personas del interior, como en nuestro caso. Y aquí con Ujú. Beatriz vemos algunos elementos, por ejemplo, pues como su alegría, a pesar de que está contando una historia bastante fuerte, se ríe, comparte, como que no se deja abatir tan fácilmente del asunto. También lo vemos en algunas descripciones, como por ejemplo su ropa, nos dicen que iba con un vestido, tal vez pues, no sé, yo me imaginaba pues un vestido como los que se usan en Cartagena, que son pues, vestidos eh, mucho más frescos, porque pues la cuestión de la temperatura y el asunto. Entonces te quería preguntar si esta es una visión de una mujer costeña o si esa visión de estas mujeres se puede adaptar a cualquier entorno, no tienen como unos rasgos así muy marcados, o si por el contrario son claramente como yo digo, esta es una mujer cartagenera, no hay nada que hacer. Wow, bueno, pues es muy interesante porque, no sé, yo nunca, no sé, no se me cruzó en toda la lectura el imaginarla en la costa. Eso es muy extraño. Yo no sé, creo que por identificación, creo que me imaginé toda la acción de este cuento, no sé, en tierra fría. Por eso pensaba como que en la incomodidad de pronto del el vestidito y la vaina, pero no, créeme que no, es muy interesante, pero no me imaginé eso. De hecho, no sé, creo que es más como la identificación de cómo eh, sería yo en esa situación. Entonces, pues todo me lo imaginé, no sé, como en la ciudad y eso. Entonces, no, yo creo que pues es un relato que se puede aplicar a cualquier contexto. Sí siento que tiene muchos, pues algunas expresiones que sí son muy de aquí, ¿no? Muy colombianas, más no totalmente de la costa. No sé si eso responde a tu pregunta. Yo creo que, pues digamos, son relatos como un poco más amplios, que sí se pueden adaptar como a cualquier realidad, ¿no? Sí, 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 claro que sí. De hecho, sí, pues te lo preguntaba precisamente por eso, porque al menos en esta descripción de este cuento, pues la autora no cae en esos lugares comunes de meternos como el contexto de la costa como a la fuerza. No hay ninguna Mm. descripción en la que nos digan, no sé, por ejemplo, bueno, y Beatriz se fue para la playa. Como, pero ¿por qué? ¿Por qué precisamente la playa? Pues como que sin razón de ser empezar a mencionar cosas para ubicar espacio temporalmente el asunto. Aquí la autora lo Ujú, deja muy libre, ujú, un banco genérico, un bar genérico. Si acaso el ujú, hecho de que el barman lo llamen en todo momento negro, ujú, podría ser algo que uno relacione con, pues obviamente una persona de la parte de la costa, pero más allá ujú. de eso, sí, el lenguaje es muy neutro, como tú decías, hay algunas expresiones y algunas formas de hablar que uno identifica como más bien colombianas, pero no es algo así como súper marcado, no hay palabras así súper coloquiales, no hay un indicador que le diga a uno es claramente esto está pasando en la costa. Entonces me pareció curioso eso porque sí, pues porque tú iniciaste diciendo, no, pues es una autora cartagenera y sabíamos que era de la zona del Bolívar. Yo me imaginé en algunos pedazos, pues sí, el asunto del vestido, como una ropa así para el clima caliente, y me imaginé pues este bar como un malecón así súper bonito, Ujú. pero más allá de eso sí no hay, si a uno no le dicen de dónde es la autora o de dónde es el libro, con este cuento probablemente uno se lo imagina en cualquier sitio. Entonces eso me pareció interesante por lo que tú mencionabas de la identificación. Como que no es el hecho de que, ah, bueno, si esta mujer ve las cosas de esa manera o le pasaron esas cosas porque es una mujer costeña y la gente en la costa es así.
sino como, pues no, es una situación común y corriente que puede pasar en cualquier momento. Sus sensaciones, sus percepciones, la manera en la que ve su entorno no es característico de una zona del país, ni siquiera del país específicamente, puede ser una situación que le pasa a cualquier mujer de cualquier parte del mundo. Entonces me parece que por ese lado la identificación está muy bien logrado, porque pues bueno, en muchas ocasiones uno se cree más el cuento, a mí personalmente me pasa, uno se cree más el cuento si uno puede identificarse claramente con el personaje o con el protagonista, con el narrador o con lo que está sucediendo, como que uno se mete más en el cuento. Y con este tipo de historias que entre chiste y chanza pues nos están mostrando cosas de la idiosincrasia, a veces no tan buena, a veces no tan mala, pero pues cosas de nuestra sociedad, esa identificación me parece muy importante. Entonces me pareció curioso y precisamente por eso te lo preguntaba, si había algún rasgo que a mí se me hubiera escapado y que tú hubieras visto, pero pues no, parece que sí es bastante amplio el panorama y aplica para cualquier circunstancia. Además, bueno, no solo, no sé si de pronto esto añada un poco de contexto, pues esta autora está radicada en Argentina desde hace mucho tiempo. Entonces, digamos, igual, pues va y viene y tiene su familia, todavía está en Colombia y esto. Pero pues sí, digamos que está por fuera, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, y podemos hacer un paralelo con nuestra lectura más reciente, que pues claramente había como unas referencias a las casonas, el tema del mar, el tema de esto. Yo, obviamente no estamos diciendo que entonces todo lo que se escriba en la costa es que tiene que tener mar y brisa y bueno, esto no, obviamente no. Pero sí, digamos que sí, no sé, creería que al estar en el país, pues de pronto eso se puede marcar más, pero ya al hablar de una autora que está escribiendo desde afuera, pues puede haber de pronto un poco más de amplitud en esas descripciones, ¿no? De todas maneras, son situaciones que es algo que resaltamos, que son situaciones más universales, con lo cual pues yo creería que digamos que cualquiera se puede identificar con esto, ¿no? Una sensación de incomodidad, ese tema que te digo que me parece un fantástico punto de inicio, que es como, ok, me encontré con alguien que no quiero ver en la vida, independientemente de las razones que sean, pues me parece algo muy interesante y muy universal, ¿no? Eso le puede pasar a cualquiera. Entonces, sí, digamos que, pues, de pronto es eso, que la autora esté por fuera, radicada por fuera hace mucho tiempo, pues también puede ayudar a eso. Tampoco estamos diciendo que el estar en la región y estar escribiendo cosas, no sé, del contexto de pronto del país, pues también sea malo, ¿no? Digamos que vemos de pronto el paralelo entre las dos lecturas que hemos tenido esta semana, igual las dos pues igualmente válidas, ¿no? Sí, total. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por traernos esta historia, una autora nueva que se suma a esta lista de autoras y de autores en especial colombianos que hemos ido viendo en estas semanas de nuestras emisiones. Para quienes no la conocían, por ejemplo yo no la conocía, para quienes no la conocíamos, es alguien, una autora más que se suma a ese catálogo que podemos ir revisando, reiterar la invitación que ya habías hecho de consultar los demás cuentos de este libro para ver esas historias entrecruzadas. Y pues nada, las personas que nos ven les recordamos que nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en donde se están subiendo las repeticiones de estas emisiones por si se perdieron alguna o quieren revivirlas o quieren compartirlas con otras personas. Por allá nos pueden dejar sus comentarios, sus me gusta, sus no me gusta, todo lo que nos quieran decir nos sirve mucho a nosotros. Entonces por allá las esperamos y los esperamos. Y también estamos en Instagram, Twitter y Facebook, donde estamos
compartiendo más información con respecto a eventos, convocatorias, charlas, presentaciones de libros, bueno, todo lo que gira en torno al mundo de la literatura, los autores, etcétera. Y también les estamos compartiendo nuestras propias iniciativas. En estos días estamos promocionando nuestros literamigos, que son unos muñecos amigurumis hechos de lana, um, que pueden funcionar como un muy buen detalle. Entonces, para quienes quieran saber un poco más de ellos, los invitamos a que revisen nuestro Instagram, nuestro Facebook, en donde están las fotos, está la información con respecto a estas iniciativas que también estamos desarrollando, además de nuestras emisiones, de nuestras lecturas y de todo lo que estamos haciendo para conocernos un poco más con ustedes. Entonces, también de nuevo reitero la invitación a que si quieren participar en este espacio, pues las puertas están abiertas. Si quieren venir a leer con nosotros, compartirnos un texto que les haya cambiado la vida, o tienen alguna lectura que les gustaría escuchar, tal vez no la quieren leer, pero quieren que nosotros la leamos, también con mucho gusto recibimos sugerencias, invitaciones, todo lo que nos quieran contar a través de estas redes. Entonces, muchísimas gracias a quienes nos estuvieron viendo en vivo y en directo, gracias a quienes nos verán en los videos y muchas gracias a Cata por esta excelente lectura de jueves para cerrar este día. No sé si tengas algunas palabras de cierre que nos quieras regalar. No, pues reiterarles la invitación y obviamente nuestro agradecimiento por apoyarnos, por consentirnos siempre con sus mensajes, con sus buenas energías. Recuerden, este espacio es de ustedes. Y sí, creemos que la literatura nos une, así que bueno, si quieren unirse a alguien más, si quieren decirle a alguien lo mucho que lo quieren, la quieren, sí, tenemos nuestros literamigos que están ya rodando por ahí por nuestras redes. Y pues nada, solo me resta invitarles a nuestra próxima lectura. Estaremos mañana muy conectados y tampoco se olviden, el día sábado vamos a estar en una nueva emisión de UDC Play para que se programen, se conecten. Si quieren ver las repeticiones, están en nuestro canal de YouTube, y si quieren hablar con nosotros, pues estamos a un mensaje de distancia. Así que solo me resta agradecerte a ti, Iván, a todas las personas que nos acompañan, y por ahora desearles una muy feliz noche. Nos vemos en las estanterías. Que estén muy bien. Hasta Chao, luego. chao, que estén bien.